Ahí estoy iniciando de nuevo la grabación. Mientras tanto, reitero los avisitos. El martes de la semana que viene no hay clase por el asueto administrativo y académico. La clase que estaba teórica, que estaba prevista para el día martes, pasa el día viernes en el horario habitual. Se va a hacer un desarrollo de la parte teórica y de ahí nos vamos a quedar viendo el trabajo práctico, puntualmente los temas que son más importantes para el parcial. Y terminado eso, pueden hacer todas las consultas que necesiten y que estaban previstas para el día viernes 5. A la clase de consulta del viernes se suma una clase de consulta el día lunes. Así que quédense tranquilos porque van a tener posibilidades de consultar. Bueno, la grabación no se está iniciando, pero podemos ir trabajando sobre el práctico 9. Con esta unidad 9 terminamos todo lo que es el análisis de corto plazo de la macroeconomía. ¿Me escuchan, Gastón? Sí, ahora está grabando. A mí me aparece dando vuelta, pero qué bueno. Entonces, bueno, retomamos. Con la unidad 9 terminamos el análisis de corto plazo de la macroeconomía, donde vemos los dos problemas más importantes y más actuales. ¿Sí? Vemos inflación y desempleo. Me gustaría que algún alumno comparta lo que ha visto. Esta unidad no tiene ejercicios prácticos, pero lo que parece solamente teoría tiene mucho de práctica, porque acá vemos cómo una determinada medida tomada por el gobierno afecta a toda la economía. El sentido de esta política podrá también producir desempleo. ¿Han podido hacer el práctico? ¿Han tenido problemas? ¿Tienen dudas? Yo no sé si es que yo estoy con internet pésimo, pero no sé si me escuchan. No sé si han hecho el práctico, no sé si han tenido problemas. Sí, profe. Bueno, ¿han hecho el práctico? ¿Han leído algo? Agustina. Sí, profe. Bien. Alguien que comente a todos los alumnos cuáles son las causas de la inflación. ¿Eligen ustedes o vamos preguntando? Sí, Agustina. Sí, Agustina. Sí. Bien, profe, ¿le leo? Te escuchamos. Sí, si podés explicarlo punto mejor. Bueno, tengo que, primero el concepto de la inflación. Sí, pero a ver, las causas, sí. Las causas. Bien. No se cierren en punto por punto el práctico, sino tratemos de analizar. Bien.
primero que la inflación de demanda, que se presenta si la demanda agregada supera a la oferta agregada y ocurre en momentos en que la economía está funcionando a plena capacidad y con pleno empleo. También otra que encontré es que la inflación de costos, que se produce cuando el costo de la mano de obra o de las materias primas se encarece y para mantener su tasa de beneficio los productores incrementan los precios. Otra más era los procesos inflacionarios con estancamiento productivo, o sea, la estanflación, con una tasa permanente de desempleo estructural. También que, bueno, para la economía ortodoxa, la inflación depende ante todo de una emisión monetaria por sobre la tasa de crecimiento de la economía. Y, bueno, también entre otros que mencionaba el texto eran que los salarios, el gasto público, la expansión monetaria, que son causas que actúan para la inflación al generar demandas que presionan sobre el mercado y elevan los precios. Eso es todo. Está bien. Entonces tenemos causas fundamentales. Aumentos en la demanda y todos esos factores que se referían, que vos hiciste mención como de costos. ¿A qué función afecta? ¿A la demanda? A la oferta, ¿sí? Entonces los procesos inflacionarios, a la oferta. Los procesos inflacionarios se originan en aumento de la demanda global, por lo cual se llaman inflación de demanda y responden a diferentes factores o diferentes causas. Claro, y otros inflación. Factores que afectan a la oferta global haciéndola aumentar o disminuir. ¿Qué disminuye? La aumentándola. inflación. A ver, pregunta. La inflación que se genera o la inflación de oferta, como tienen en la guía o en el video, ¿es inflación de oferta? Se desconectó la profe, me parece. Creo que sí. Tengo pésimo internet. Alcanzaron a ver, alguien contestó porque me entra y me saca. ¿Me escuchan, Gastón? Ah, bien. Sí, profe, ahora sí me escucho. Sí. Bueno, estaba repitiendo cuál es la pregunta. Bien, entonces, la inflación que ustedes tienen en la guía como inflación de oferta, ¿se produce porque la oferta global aumenta o porque disminuye? Sí, no sé. Disminuye, ¿sí? Entonces la inflación de demanda se genera por aumentos en la demanda y la inflación de oferta o la de costos porque hay una baja en la oferta global. Una cuestión importante, ¿sí? Ya sabemos por cómo se produce la inflación. Ahora, ¿han leído o conocen o pueden mencionar algún factor de propagación de la oferta? Hay uno del que ya hablamos en otros prácticos. Ahí le comento, profe, lo que conseguí yo. A ver. Bien, dice, hay que distinguir las causas o presiones inflacionarias de los mecanismos de propagación. Los mecanismos de propagación no son causas, pero pueden mantenerla y contribuyen a darle carácter acumulativo, es decir, que la retroalimentan. Los mecanismos de propagación
Dentro de los mecanismos de propagación se distinguen los fiscales, los crediticios o monetarios y los de reajustes de precios. Todos son considerados como manifestaciones de la lucha de clases en la que propietarios y asalariados tratan de conseguir un mayor porcentaje en la distribución funcional de las rentas. Eso hace que suban los precios. Bien. ¿Y se acuerdan que en otras unidades hablamos de las expectativas racionales? Y habíamos más o menos explicado de qué se trataba. ¿Alguien puede explicar cómo las expectativas, Cabrera, cómo estas expectativas racionales pueden contribuir a que se propague la inflación? Se está hablando mucho de eso ahora. ¿Qué plantean los sindicatos, los gremios de trabajadores? El aumento de los salarios. Claro, están luchando por incrementos salariales, a pesar de que ustedes saben que un aumento en el salario produce inflación, ¿sí? Genera inflación. Pero el planteo es, los salarios aumentan menos rápidamente que lo que aumentan los precios. Entonces, cada vez ven más reducido el poder de compra que tienen con sus salarios. ¿Sí? Entonces, en general no, siempre los trabajadores o sus representantes conocen el efecto que tiene un proceso inflacionario en sus salarios. Entonces, tratan de anticiparse y al momento de negociar lo que se llaman las paritarias, ¿sí? Que es cuando cada gremio discute el salario que corresponde a la gente a la que representan, trate de no quedarse por lo menos tan atrás del incremento en los precios. Entonces dicen, si el año pasado la inflación fue del 30%, nosotros sabemos que tenemos que lograr que nuestros salarios se ajusten y a partir de lo que se establece en el presupuesto de cuál va a ser la expectativa inflacionaria, tratar de lograr que sus salarios no se queden tan atrás, ¿sí? Entonces, la expectativa racional, ¿qué dice? Conocemos por experiencia o información que tenemos, conocemos cuál es el comportamiento de la inflación, el efecto que tiene, y podemos anticipar de cierta manera de cuánto nos tenemos que proteger, ¿sí? Entonces, pedimos un aumento salarial. Ese aumento salarial, a su vez, sigue generando inflación, ¿sí? En esta lucha lo que se logra, lo que se pretende es que los salarios no se retrasen tanto respecto de la velocidad con que aumentan los precios, ¿sí? Bien. ¿Qué otra situación les ha llamado la atención o quieren comentar? O mejor todavía, si alguien quiere compartir. ¿Profe? Sí, Agustina. A mí me había costado un poco el punto 5, porque, bueno, creo que la causa más frecuente para el desempleo es justo lo que estamos hablando, de la caída de la demanda global, puede ser, o la disminución, pero como dice, explique. Exactamente. Pero no sé bien cómo explicarlo. Bueno, entonces, vos para poder explicar este tipo de problemas, y lo vimos al principio, al inicio de la materia, nosotros analizamos la economía a través de modelos y a través...
¿Esa es la puerta? Sí, Agustina. Agustina Gaspar, ¿podés desactivar tu micrófono? Nosotros hacemos un análisis a partir de la estática comparativa. Entonces, mi sugerencia es, hacete un gráfico donde vos muestres que la economía está en equilibrio y tiene pleno empleo, ¿sí? A partir de ahí, tenés que decir, ¿cuál es el factor que más frecuentemente genera desempleo en el corto plazo? Y me acabas de decir una baja en la demanda global. Ahora, retoma todo lo que aprendimos en la unidad donde derivábamos la demanda global. ¿Por qué puede bajar la demanda global? Recuerden que la demanda global la derivábamos a partir del equilibrio entre IS y LM. Y a su vez cada una de estas funciones tenían variables endógenas y exógenas, ¿sí? ¿Por qué puede bajar la demanda? Porque nos estoqueamos de bienes. No te escuché, Abigail, ¿podés repetir? Porque debido a alguna situación económica nos estoqueamos de bienes, o sea que producimos menos. Los empresarios producen menos. ¿Por qué puede pasar que produzcamos menos? Porque estamos en una situación de crisis económica. Está bien, no pero nosotros, a ver, sino los empresarios. Profe, ¿puede ser por reducir el déficit fiscal? Por ejemplo, por eso le hice referencia. La balanza comercial. Correcto. O por sea, porque se cantidad. modifican algunas de las variables exógenas de la IS, haciendo que la IS baje. ¿Sí o no? ¿Por qué más podría bajar la demanda? Por disminución en la cantidad nominal de dinero. ¿Y cómo podría, de paso vamos repasando todo lo que hemos visto, cómo podría bajar la oferta nominal de dinero? Por ejemplo, subiendo el encaje bancario, o sea, restringiéndole a los bancos, prestarle es como, claro, o sea, los bancos ahora tienen más responsabilidad de quedarse con los depósitos, o sea, mayor porcentaje. Cuando aumenta el encaje bancario, pasa eso. Los bancos se tienen que quedar pueden prestar menos porque tienen que mantener una mayor cantidad en reserva. Entonces, a ver, si decimos que baja la demanda, puede bajar porque baje la IS y automáticamente pensamos en las variables exógenas de la IS. Si hablamos de que la demanda también puede bajar porque se modifique, se achique nuestra LM, tiene que haber una causa. Y esa causa es, como dice acá Agu, una baja en la oferta nominal de dinero, y ahí volvemos a lo que vimos cuando analizamos la economía monetaria, quiénes eran los sectores y qué variables, ¿sí?, podían actuar como creadoras de dinero o como variables que absorben dinero del mercado. En este caso, lo que dice Agu, los bancos por sí mismos no aumentan el encaje bancario, ¿sí? Sale una resolución del Banco Central que dice que el encaje bancario ya no es más del 10%, pasa a ser del 15%. Entonces, los bancos tienen que mantener en sus reservas el 15% de lo que reciben en concepto de depósito y el resto lo pueden prestar, pero ahora es menos. Correcto. Bueno, una vez que hiciste eso, Agustina, mostrás esa variación, ya sea en la IS o en la LM, y el efecto de la baja en la demanda global. ¿Sí? A partir de ahí vos vas a comparar, vas a decir, bueno, al inicio de la situación que estoy analizando, yo tenía un nivel de precios determinado. Baja la demanda, para ese nivel de precios hay que un exceso de oferta sobre demanda, ¿sí? Entonces va a haber presión para que el nivel general de precios baje. Todo esto que yo te estoy explicando así, vos lo tienen
por lo menos en 3 unidades, ¿sí? He hecho los gráficos, específicamente en la unidad donde han trabajado con la demanda. Bien, presión para que bajen los precios. Ahora, ese nuevo nivel general de precios más bajo, yo veo cómo afecta al salario nominal que reciben los trabajadores. Y a su vez, cómo afecta al mercado de trabajo. ¿Sí? Esa relación me va a mostrar de que lo que inicialmente era un mercado de trabajo equilibrado con pleno empleo, ahora atraviesa otra situación. ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Hay exceso de demanda de empleo sobre oferta de empleo o exceso de oferta de empleo sobre demanda de empleo? Si alguien tiene las diapositivas de la profe como para que lo vayan siguiendo al gráfico. Acá un poco se conecta con lo que acaba de decir Abigail y en el chat acaba de explicar Gastón. Si hay menos demanda, quiere decir de que las empresas, si tienen stock de bienes, no necesitan seguir produciendo porque va a producir bienes que en definitiva no van a ser demandados. Si necesitan producir menos, también necesitan menos cantidad de gente para lograr esos niveles de producción. Entonces, hay un exceso de oferta sobre demanda de empleo. ¿Quién define en definitiva cuál es la cantidad de gente que se emplea? Las empresas, ¿sí? ¿Empleador? Los empleados son los que ofrecen el trabajo. No, el empleador. Disculpa. El empleador. El empleador. Bien. Entonces ahora necesita menos cantidad de gente. Y va a definir un nivel de empleo menor al que teníamos inicialmente como nivel de pleno empleo, y ahí en la distancia que hay en el gráfico entre el nivel de pleno empleo y ese nuevo nivel de empleo claramente menor que el de pleno empleo, aparece el desempleo involuntario, ¿sí? Porque era gente que formaba, integraba el mercado de trabajo y ha quedado fuera. Pero también hay que tener en cuenta que con ese menor nivel de empleo también se puede producir menor cantidad de bienes, ¿sí? Me muevo en el gráfico y determino que ustedes van a observar que esa baja en la demanda va a alcanzar nuevamente el equilibrio con la oferta global, pero en la parte quebrada de la oferta global. ¿Y qué pasaba en esa parte quebrada? ¿Qué nos mostraba la parte elástica de la oferta global? Nos mostraba justamente niveles de desempleo, ¿sí? Bueno. Por otro lado, dijimos, disminuía la LM, bajaban los precios, ¿sí? Hay una primera reducción de la LM como consecuencia de haber reducido la oferta nominal de dinero. Todo eso ha generado un movimiento en nuestro gráfico y nos muestra una caída de la demanda que a su vez se refleja en una baja en el nivel general de precios. ¿Qué le pasa a la LM cuando baja el nivel general de precios? Disminuye. Fíjate, Baja también la LM. Baja. Vos fíjate que la LM está definida como una oferta real de dinero, ¿sí? Donde tenés la oferta real de dinero es el cociente entre la oferta nominal de dinero y el nivel general de precios. Si disminuye el denominador. No, disculpe, si aumenta, digo, perdón. Aumenta, ¿sí? Y va a aumentar, ustedes tienen que hacerlo en la medida necesaria como para que vuelva a mostrar al nivel del nuevo equilibrio general de la economía también el equilibrio interno, ¿sí? Entonces, en este proceso la LM se achicó y creció.
este mismo análisis de disminución de la demanda global lo pueden hacer diciendo, por ejemplo, que se aplica una política fiscal contractiva en la cual el gobierno decide reducir el déficit fiscal, ¿sí? Puede hacerlo o disminuyendo el gasto o como más. Y o disminuyendo el gasto y o... El saldo de la balanza comercial. No, si hablamos de política fiscal, estamos hablando del déficit fiscal. Para operar sobre el saldo de la balanza, estamos hablando de una política ¿de qué tipo? Aumentando impuestos. Aumentando impuestos y o aumentando impuestos. Todo en las cuantías necesarias para que efectivamente se muestre la disminución en el déficit. Y eso va a provocar movimientos, no ya en la LM, en esta primera instancia, pero sí en la IS, ¿sí? Para esto, retomen la derivación de la demanda global y cómo puede cambiar la demanda global. Retomen la derivación de la oferta global, donde analizan muy detalladamente el mercado de trabajo y cómo puede modificarse la oferta. En este caso, bueno, no estamos hablando de modificaciones de la oferta, sí de movimientos en la demanda. ¿Te quedó claro, Agustina? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, mucho más claro. Recuperar la clase y el práctico donde trabajamos específicamente la demanda global y recuperar toda la clase que tenés de inflación y desempleo. Bien, gracias, profe. Gracias, Agustina. A ver, ¿algún otro alumno que tenga alguna duda, que podamos ver, que podamos trabajar, que necesiten aclarar, que no hayan podido entender del práctico? Axel Barraza. Axel Barraza, ¿estás? A ver. Acá contesta por el chat. No tiene dudas de momento. Bien. Gonzalo Herrera. Acá estoy, profe. Por ahora ninguna duda, voy entendiendo todo. Estamos chicharrita para el parcial. Bien. Y todavía vamos por ahí. Bueno, ¿pudiste hacer el práctico? No lo terminé, pero sí hice algunos puntos. Como era todo teoría nomás. Bien. De teoría a medias, ¿no? Porque claro, ahí tienen un análisis sumamente completo. Claro, pero por no tiene ningún número. Claro, lo que pasa es que acá en macro ustedes tienen que tener en cuenta que lo importante es que ustedes distingan funciones, sepan cómo y por qué se van a modificar y a qué otras funciones afectan y qué efectos tienen en la economía en general. Por eso, Camila Fernández. Bueno, por eso en esta misma unidad, en la primera parte se plantean y se explica cómo se producen estos dos problemas de corto plazo, estos problemas coyunturales de la economía, que son la inflación y el desempleo. Y al final de la unidad se les dice cuáles son las políticas que se pueden aplicar para, en principio, por lo menos según la bibliografía, para resolver cualquiera de estos dos problemas. Y en el medio, ¿qué vimos? Que hubo un economista que se puso a estudiar y a analizar la relación que había entre la tasa de inflación y los niveles de desempleo. ¿Sí? Jonathan Lemos, ¿cuál era la relación que había? Es un desarrollo más o menos largo, complejo, pero llegábamos a una conclusión muy concreta.
¿No tenés posibilidades, Jonathan, de prender el micrófono? La relación entre la tasa de inflación y los niveles de desempleo, según el análisis que hace Phillips y lo vuelca, lo muestra en una curva a la que llamamos la curva de Phillips. No te pido que me hagas todo el desarrollo. Lo que quiero es que lleguemos a la conclusión final, ¿sí? Que un poco explica lo que veníamos viendo a través de la pregunta que hizo Agustina respecto de la causa que más comúnmente genera desempleo en el corto plazo. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Phillips? ¿Te acordás, Jonathan, o no? ¿Lo viste? Profe debe estar escribiendo porque no tiene micrófono. Bueno, si me cuentan, porque encima que viene re lerda mi internet, no los puedo ver a todos. Creo, dice que lo entendió. Bueno, ¿te animás a contarnos, Jonathan, aunque sea escribiendo? O a ver, Jonathan, trata de entender. La tasa de variación del salario está inversamente relacionada con la tasa de, para que el chat. Diego Alemán, a ver, contanos la relación que había entre la tasa de inflación y los niveles de empleo. Contestemos rapidito porque ya tiene que empezar el otro grupo. Diego Alemán, ¿estás? Bueno, ¿cuál era la relación? ¿Qué pasaba cuando aumentaba la tasa de inflación? La relación lo que te estoy pidiendo es que nos comentes cuál es la relación que establece Phillips entre la tasa de inflación y el empleo. Bueno, vamos por el último intento. Acá Jonathan está contento. No, Jonathan, es exactamente lo contrario. Vuelvan a analizar. Profe. En el corto plazo es... Sí. Era eso que cuando el desempleo disminuye, la tasa de inflación aumenta. Es una relación inversa. Exactamente, es una relación inversa. En el corto plazo. Y como bien dijo a Luciana, en el corto plazo, ¿sí? Bueno, consejito, recuperen el análisis de Phillips y la curva de Phillips, ¿no? También es importante en este tema. Y como para que vamos cerrando, la unidad nos presenta cuál es el problema de corto plazo, por ejemplo, inflación. Si tenemos una inflación de demanda generada por una política fiscal expansiva, ¿sí? Quiere decir que aumenta el déficit fiscal. ¿Qué la bibliografía, qué es lo que dice? ¿Cómo podemos hacer para volver para atrás
o para reducir o para solucionar el efecto inflacionario que ha provocado este aumento del déficit fiscal. ¿Qué es lo que nos sugieren que hagamos? En la pregunta les estoy dando la respuesta. Disminuir el déficit fiscal. Y exactamente, lo que se propone es hacer exactamente lo contrario a lo que provocó ese proceso inflacionario. Pareciera una solución simple, pero en realidad se haría justamente analizando esta relación que hay inversa entre la tasa de inflación y la de desempleo. Si el aumento en el gasto público es el generador de ese aumento en el nivel general de precios, ¿qué ha pasado con el empleo? ¿Disminuyó? Disminuyó el desempleo, ¿no? ¿Profe? De manera que si yo... Sí, Agustina. Perdón, pero creo que entonces lo que puso Jonathan no está bien, porque, o sea, está bien, porque él puso A ver, cuando desocupación. la tasa de inflación aumenta... No. La tasa no, es al revés. Lo que aumenta, Jonathan, son los niveles de empleo y por lo tanto disminuye el desempleo, ¿sí? Ah. Están entrando los alumnos del otro turno. Bueno, y acabo de... Esperen que me están entrando todos los alumnos del otro turno. Bueno, consejo, retomen todo lo visto. Bastante buena participación, pero siempre son los mismos alumnos, ¿no? El resto tiene que animarse a participar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, porque tenemos que dejar al otro grupo. Esta unidad, por ejemplo, cuando se evalúa en el parcial, ¿son preguntas como la que usted está haciendo? Sí. De racionamiento. O con números. Exactamente, porque no tenés, no tenemos ejercicios con números para que ustedes hagan con cálculo. Entonces, lo que vamos a ver es cuánto han entendido de todo lo que han venido viendo, ¿sí? Por eso, desde el principio les dijimos, la macroeconomía se va construyendo un piso sobre otro a medida que vamos desarrollando la materia. Se les podrá plantear una situación que va a ser de equilibrio, no sé, y decirles, bueno, el gobierno aplica una política monetaria expansiva, analice los efectos en el equilibrio general y sus consecuencias, por ejemplo. Entonces ustedes van a tener que ver qué ha pasado con el nivel de producto, qué pasó con el salario, qué ha pasado con los niveles de empleo. Perfecto, profe. O sea, en base a un planteo, ¿qué es lo que pasa con todas las variables que están relacionadas? Exactamente. De cualquier manera, ahora que terminemos la clase a las 18, vamos a habilitarles para que puedan consultar parciales de otros años. Que no necesariamente quiere decir que el parcial del día 9 va a ser como esos, ¿no? Pero como para que tengan una idea de cómo evalúa y para que se tranquilicen, porque nada de lo que se pregunta no lo han visto en los prácticos. Y son todos cuestiones de reflexión y de razonamiento. Muchas gracias. Bueno, si no tienen más dudas, al primer grupo yo les pido que vaya saliendo. Así seguimos con el... Perdón, una cosita. ¿No me vas, Gastón? Sí. No, agrego una cosa porque decía Abigail, que tengan en cuenta, lo que vimos el martes, que ese tipo de respuesta ustedes tienen que enfocar en qué contexto están, ¿se acuerdan si está más cerca o más lejos de la trampa de liquidez? Y también si van a poner un tipo de cambio fijo o flexible. O sea, todo eso lo tienen que tener en cuenta desde el vamos, en qué contexto trabajan, ¿no?
Claro, contextualizando la respuesta. Exacto. No lo pueden poner en general porque ustedes ya saben que hay distintos escenarios. Pueden asumir uno y listo, está bien, se la juegan por eso y lo explican. Pero no pueden hacer que no hay ningún escenario, ¿sí? Eso simplemente. Gracias, profe. Sí, Agustina, exactamente así. Sí, Agustina, si aumenta la tasa de inflación, disminuye el desempleo porque aumentan los niveles de empleo. ¿Te seguís quedando con la duda? Tendrías que... Sí. O sea, es como que si aumenta la inflación, tenemos más inflación, vamos a tener como menos empleo. No, menos desempleo. A ver, mi consejo para que lo puedas ver más claro es que te hagas tu grafiquito. Bien, bien, bien. Y de apoyo tenés los videos de la licenciada Jury y las diapositivas. Sí, profe, yo veo bien y si no le pregunto en la clase de consulta. Así ya usted sigue con el otro grupo. En la clase de consulta o en el foro. Lo que sí tienen claro, los niveles de empleo van de la mano con los niveles de producto. Si aumenta el producto, aumenta el empleo. Si disminuye el producto, disminuye el empleo. El tema es que no se confundan, cuando hablan de empleo, no lo confundan con desempleo a la hora de explicar, ¿sí? Bien, bien, gracias, profe. Muchas gracias. No, no es nada. Bueno, primer turno, buen finde. Nos vemos el viernes de la semana que viene.